Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy me gustaría hacer una práctica con alguna herramienta de seguridad que he encontrado para nuestros agentes de inteligencia artificial, como por ejemplo OpenCode, que hemos estado utilizando en vídeos anteriores. Y una de estas herramientas de seguridad se llama Cloud Code Safety Net. Es un repositorio público de código libre. Está en GitHub y si vemos aquí en el acerca de, dice más o menos que actúa como una red de seguridad, recogiendo los comandos destructivos de Git y del sistema de archivos antes de que se ejecuten. Así que parece interesante. Vamos a bajar más por aquí a leer un poco más la documentación. Y nos dice que programáticamente previene a los agentes ejecutar comandos destructivos. ¿Por qué usar esto en vez de las reglas de denegación de permiso? Entonces aquí tenemos una tabla comparativa entre la herramienta SafetyNet, esta que tenemos aquí, con las reglas de permisos. Y por ejemplo el setup, pues en las reglas de permisos hay que configurarlo manualmente, pero en SafetyNet funciona nada más instalarlo. Aquí por ejemplo el parseo, pues con las reglas de denegación de permisos tenemos que utilizar un macheo de patterns, y mientras que en esta herramienta se utiliza comandos de análisis semánticos. Vale, y otras comparativas. La siguiente sección nos comenta que existen unas formas conocidas de saltarse las reglas de los permisos. Tenemos un ejemplo que si el agente ejecutase rm y aquí colocase doble espacio, pues esto no sería localizado por las reglas de permiso y por tanto se saltaría la seguridad, pero con esta herramienta no. La siguiente sección nos dice que la herramienta SafetyNet puede tratar cosas que los patrones no pueden. Entonces nos pone diferentes ejemplos. Por ejemplo, tenemos el escenario en el que se lanza un comando de Git para crear una rama y situarse en ella, y las reglas de permiso lo detectan como peligroso y lo bloquean. Sin embargo, no es un comando peligroso y SafetyNet lo permite. Aquí más abajo tenemos otro ejemplo con el comando rm-r espacio -f, que es peligroso. Con las reglas de permiso esto se permitiría porque el orden de los flags ha sido cambiado y no es detectado, mientras que con la herramienta SafetyNet es bloqueado. Entonces vamos a seguir bajando y vámonos a la sección de la instalación en OpenCode. Yo voy a optar por la opción B, que es el setup manual, porque es muy sencillo y consiste en editar el archivo de configuración de OpenCode, que suele ser opencode.json o .jsonc. Y simplemente sería añadirle en la sección de plugins este nuevo plugin. Pues voy a abrir el archivo opencode.jsonc. Así, voy a hacer más grande esto. Y actualmente tengo dos plugins que instalamos hace unos vídeos atrás y vamos a añadir este nuevo plugin. Así, guardamos y en la documentación, si bajamos, tenemos una sección de diagnósticos para verificar la instalación y algunos problemas que pudiera haber. Debemos ejecutar este comando, que lo vamos a probar ahora. Así que en Visual Studio Code he creado un proyecto vacío con un archivo README y voy a abrir un momento la consola para ejecutar el comando que hemos visto, npx cc safety net doctor. Nos dice que quiere instalar unos paquetes, le voy a decir que sí. Vale, vamos a hacer esto más grande. Y nos dice que la integración del hook está en la plataforma OpenCode, está configurada y pasan los tests. Y a continuación otros apartados de configuración, entorno, actividad reciente. Parece que esto está bastante vacío porque lo acabamos de instalar. Y aquí abajo tenemos la versión actual y nos dice que está actualizada. Más abajo en la documentación tenemos una sección donde nos dan un comando que nos permite que esta herramienta nos explique por qué algún comando está bloqueado, así que podemos probarlo también. Voy a copiar esta línea
npx ccsafetynet explain y el comando. La pegamos y ahora cuando pulsemos Enter nos va a explicar por qué está bloqueando este comando. Vale, pulso Enter y aquí vemos el input con el comando git reset hard. Aquí la herramienta nos enseña las operaciones que realiza y finalmente nos da un resultado con el estado bloqueado. Y nos dice que la razón es que este comando de git reset hard destruye todos los cambios permanentemente que no han sido comiteados. Entonces, si nuestro agente de inteligencia artificial intenta ejecutar este comando, pues lo bloqueará. Y si seguimos bajando en la documentación, nos encontramos con una tabla de comandos bloqueados, con el patrón del comando, como por ejemplo git checkout --files, y la explicación de por qué es peligroso. Así que, ¿qué tal si probamos un comando como este en OpenCode a ver si de verdad la herramienta lo para? Vamos al proyecto y voy a pulsar aquí Reveal in File Explorer para situarme en el directorio y aquí voy a abrir la terminal de Alacrity como en otros vídeos anteriores y vamos a ejecutar OpenCode. Entonces para la prueba tenemos un archivo README en Visual Studio Code y este proyecto ya he iniciado Git y este archivo está comiteado, así que voy a hacerle un pequeño cambio al archivo. Por ejemplo, is an important change. Guardo. Entonces desde OpenCode le vamos a pedir que ejecute un comando peligroso. Vamos a poner ejecuta git checkout --readme y vamos a pulsar Enter y a ver qué hace. Y mira, pues SafetyNet ha bloqueado la ejecución del comando y nos da la razón. Nos dice git checkout descarta cambios permanentemente que no han sido comiteados. Entonces genial, porque la operación era peligrosa y entonces esta herramienta lo ha parado. En este caso hemos forzado un poco a la gente para que ejecute este comando y hacer el ejemplo, pero esto lo podría lanzar un agente en alguna operación y mejor tener esta red de seguridad. Otra de las herramientas que quería probar se trata de esta denominada mCitterGuard, que es otro proyecto libre de GitHub. Y si vemos en la sección de About, vemos que se trata de un plugin de OpenCode que previene a los agentes y herramientas el leer o escribir en archivos env sensibles. Seguro que conocéis este tipo de archivos .env si habéis trabajado, por ejemplo, con algún framework como Laravel en el backend o con Node.js que también se suelen utilizar. Así que vamos a bajar por la documentación y aquí abajo tenemos las opciones de instalación. Yo voy a elegir la opción A recomendada, que se trata también de editar el archivo opencode.json y debemos añadir en la sección de plugins este nuevo plugin, así que voy a copiar esta cadena y vamos a pegarla aquí en el archivo de configuración, en mi caso opencode.jsonc. Y a continuación nos dice que reiniciemos OpenCode si lo tenemos abierto para que se actualice la configuración. Podemos ver también una sección de why, de por qué, y es bastante interesante porque dice que accidentalmente se imprimen los contenidos de los archivos .env y es una de las maneras de que se filtren pues claves secretas, por ejemplo en transcripciones de chat, en logs o en el output de herramientas, en commits o en capturas de pantalla y sesiones compartidas. Entonces tengo aquí abierto en Visual Studio Code un proyecto de ejemplo muy pequeño en el que tenemos uno de estos archivos .env sensibles. Lo voy a pulsar para abrir y aquí es donde tendríamos claves sensibles. Por ejemplo, tengo una llave de API y aquí tengo el valor mi clave secreta 123, pero bueno, esta sería información sensible y no quiero que los agentes de IA ni ninguna herramienta que utilicen pues pueda imprimirlo o leerlo. Así que para probarlo vamos a abrir OpenCode. Voy a abrir la terminal Alacrity y ejecutamos OpenCode. Y una vez iniciado OpenCode también podemos pulsar Control P y buscamos Status.
Y si pulsamos en View Status del sistema, podemos ver los 5 plugins que tenemos. Y aquí podemos ver que efectivamente se encuentra cargado el mSitter Guard, ¿vale? Así que vamos a pedirle algo peligroso, en este caso relacionado con los archivos .env. Vamos a decirle lee el archivo .env, a ver qué hace. Y aquí, por ejemplo, vemos que ha utilizado la herramienta de mSitter para leer el archivo de forma segura sin exponer valores sensibles. Si bajamos un poquito más, vemos que nos dice el archivo .env existe y contiene 4 claves y nos da los nombres de las claves, pero no nos da los valores, es decir, como mucho nos da los tipos detectados, pero los valores en sí de las claves no nos lo muestra. De hecho, aquí arriba lo indica, dice no debo devolver los valores reales, sin embargo puedo verificar el tipo de cada valor usando mSitter Scan. Entonces también puede verificar si hay tokens, URLs o valores en el tipo base64. Así que genial, ¿no? Ha imprimido los datos sensibles del .env y nos ha protegido. Pues nada, espero que os haya parecido de utilidad el vídeo y si conocéis alguna herramienta de seguridad en OpenCode me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo de herramientas. Un saludo y chao.